Bienvenidos, amados hermanos. El Ministerio Latinoamericano Misionero presenta su programa, Así está escrito. Hemos desarrollado este programa con el exclusivo propósito de promover el avance de la predicación del Evangelio a través de la Fundación de Iglesias en América Latina. Nos complacemos en presentar una predicación más con el pastor y misionero Boanerges Morán. ¿Qué tal, estimado hermano? Bienvenido una vez más. El día de hoy continuamos estudiando la palabra de Dios, así como está escrito. Hemos estado meditando en el hecho de que somos salvos. ¿Pero qué significa eso? Y comenzábamos en programas anteriores diciendo que ser salvos implica el hecho de que hemos sido regenerados, hemos nacido de nuevo. Y en los programas anteriores estuvimos meditando ya suficiente bajo este tema. Ahora bien, hay enseñanzas y conclusiones a las que las personas han llegado que son falsas acerca de esto del nuevo nacimiento. Y es que muchas personas tienen una mala enseñanza, una mala conclusión acerca de esto. Es un error, pensar o enseñar que el nuevo nacimiento es una mera reforma. Algunos piensan que es una reforma en la persona. El nuevo nacimiento, hermanos míos, en ninguna manera es una mera reforma. No. La regeneración, según la palabra de Dios, no es comenzar de nuevo. No es empezar a vivir de una manera mejor. No es dejar algunos vicios y reformar un poco nuestra manera de hablar o de hacer las cosas. Quiero decirles, hermanos míos, que las reformas de los hombres son similares a la poda de las ramas de un árbol malo, cuya raíz es venenosa, o de la cual brotarán, otras ramas, porque la raíz está intacta. Ahora, hermanos míos, uno puede estar cortando la mala hierba por encima y la mala hierba va a seguir naciendo, porque procede de la misma raíz. Las reformas de los hombres son similares a esto. Quiero que consideremos algunos ejemplos bíblicos acerca de esto. La palabra de Dios nos habla de un hombre que era, según los hombres, un modelo de hombre. Era una buena persona. Sin embargo, el Señor dice, mira, tú tienes que nacer de nuevo, si no, no puedes ver el reino de Dios. Vaya conmigo a San Juan capítulo 3, versículo 1 al versículo 12. Nos dicen las Escrituras. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ahora, el Espíritu Santo nos dice todo lo que este hombre era para que entendamos la posición de este hombre. Era un hombre de la secta de los fariseos y era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquí tenemos a este hombre dando una aplicación material a una declaración espiritual. El Señor Jesucristo dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Señor hace una diferencia entre lo uno y lo otro. Lo que es de la carne es de la carne y va a seguir siendo carne. Y lo que es del Espíritu es del Espíritu. Y es necesario nacer de la carne y nacer del Espíritu. Versículo 7. No te maravilles, le dice el Señor a Nicodemo, de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido,
mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Yo no entiendo esto. ¿Cómo puede hacerse esto? Yo estoy muy agradecido por las personas que son honestas. Las personas que son sinceras y dicen, no entiendo esto. ¿Cómo se puede hacer esto? Porque el día de hoy parece que todos saben todo, cuando muchas veces no saben nada. Pero gracias a Dios por personas honestas. Yo no entiendo esto. ¿Cómo puede hacerse esto? Enséñame esto. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? La cuestión en todo esto es creer. Y el creer viene por el oír la palabra de Dios. Nicodemo tenía que creer. Cada persona tiene que creer. El nuevo nacimiento va a venir por creer. Hermanos, tenemos que hacer un examen cuidadoso de las Escrituras para darnos cuenta de ciertas cosas alrededor de este personaje que se llamaba Nicodemo. En primer lugar, Nicodemo tenía una buena religión, pues él era fariseo. Ser fariseo era ser miembro de una religión muy importante de aquel tiempo. También Nicodemo tenía una buena posición económica. Él tenía riquezas. Su posición en la sociedad hace que esta opción sea bastante probable. No era una persona del vulgo. Era una persona preparada, una persona estudiada. También este hombre tenía una posición de respeto. Él era un regidor entre los judíos, era un principal, un miembro del venerado Sanedrín. Eso era Nicodemo. Pero, hermano mío, aún con todas estas características, aún con todas estas cosas sobresalientes por sobre todos los demás, Nicodemo necesitaba ser hecho nuevo. Y esto tan solo Cristo podía y puede llevar a cabo. De manera, hermanos míos, que el nuevo nacimiento no es una reforma. El nuevo nacimiento es la recepción de una nueva vida. Y esto no es opcional. Si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. No hay otra forma. Otro ejemplo lo tenemos en un hombre llamado Saulo, que era de un lugar llamado Tarso. Saulo de Tarso. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 3, versículos 5 al 7. Y ahí encontramos a Saulo mismo hablando de su testimonio. Y él está diciendo varias cosas acerca de sí mismo. Él dice que él había sido circuncidado al 8º día. Él era fariseo también. Él había cumplido con todos los rituales. Circuncidado, dice él, al 8º día. Del linaje de Israel. De la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Este hombre, hermanos, sobresalía sobre muchos hombres. Circuncidado al 8º día, de un linaje escogido. De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. O sea, hebreos de los que sí cumplían. En cuanto a la ley, dice él, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Él está hablando de aquella justicia que es de obedecer todos los preceptos, todos los rituales y lo que la ley mandaba. Irreprensible, dice él. Pero luego añade en el versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Yo quiero que haga una suma de todas las cosas que ya ha dicho. Ganancia era ser circuncidado al 8º día. Ganancia era ser del linaje de Israel. Ganancia era ser de la tribu de Benjamín. Ganancia era ser hebreo de hebreos. Ganancia era ser fariseo. Ganancia era tener un gran celo por su religión.
Ganancia era tener una posición de justicia en cuanto a la ley. Pero todas estas cosas que para mí eran ganancia, dice el apóstol, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y en otra parte dice él, las tengo por basura, dice él, comparado con aquello que ha recibido en Cristo Jesús. Hermanos, a través de su propio testimonio, sabemos que Saulo tenía las siguientes características, por las que él muy bien se podía gloriar. En primer lugar, él había cumplido con todos los rituales que su religión demandaba. Había sido circuncidado al 8º día. Él tenía una buena relación, él venía de una buena cepa, del linaje de Israel, dice él, y podía probarlo. Él podía probar hasta de qué tribu pertenecía. Tenía, una posición de respeto, de la tribu de Benjamín. Quizás se hace alusión a esto porque la tribu de Benjamín es la única tribu que permaneció fiel a Judá durante la división del reino. Es probable que por eso él dice de la tribu de Benjamín. Ahora, el apóstol Pablo también era de una clase privilegiada, hebreo de hebreos. Esto es que él no era un judío mezclado, él era un judío verdadero, puro. No era un judío helenista. Él era miembro de la religión más reconocida y más acertada de aquel tiempo, fariseo de fariseos. Y él dice que era un celoso en cuanto a la religión, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Él vivía de acuerdo con las normas de la religión, irreprensible. Quiere decir en aquella justicia que es por la ley, como él bien lo ha dicho. No obstante, hermano mío, él continúa diciendo, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Hermanos míos, cuando conocemos el Evangelio y cuando oímos el Evangelio, cuando venimos a entender quién es Cristo y lo que Cristo ha hecho por nosotros y rendimos nuestra fe en Él, todo lo demás queda opaco, ya no tiene brillo. Ahora que estamos en Cristo Jesús, sabemos lo que tenemos y nos gozamos en las cosas que son verdaderas. En Filipenses capítulo 3, 7 al 9, como ya hemos visto, él dice, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahora, es un error entonces pensar que el nuevo nacimiento es una mera reforma. No se puede reformar la vieja naturaleza. La vieja naturaleza no se puede educar. Lo que es carne va a seguir siendo carne. Es necesario nacer de nuevo. Este es el mensaje de la palabra de Dios. Y se nace de nuevo mediante la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora bien, es un error también pensar o enseñar que el nuevo nacimiento es un ritual. Muchas personas piensan que el nuevo nacimiento es un ritual. El nuevo nacimiento, déjeme decirle, en ninguna manera es un ritual. Y es que muchos grupos religiosos enseñan que la regeneración se obtiene a través de la observancia de las ceremonias y ordenanzas religiosas. La forma más abierta de esta falsedad es la regeneración del bautismo o la remisión por medio del bautizo. Algunos piensan que al someterse al ritual del bautizo, entonces nacen de nuevo. Esta es una enseñanza falsa. El agua del bautizo no puede en ninguna manera lavar pecados. Hay 3 puntos que quiero que usemos para contrarrestar esta falsedad. En primer lugar, la respuesta del sentido común. ¿Cómo podrá el agua exterior remover el pecado interior?
No puede hacerlo. Ahora, la respuesta del símbolo. ¿Qué es lo que simboliza el bautizo? Aquello que el bautizo representa es precisamente lo que salva. El bautizo, hermanos míos, representa aquello que ha sido hecho en el corazón del hombre. El bautizo es un cuadro, es una figura de algo que pasó en el corazón. El bautizo es la representación, la figura, el cuadro de lo que ocurrió en el corazón. No es el bautizo el que salva. Es un error, digo, pensar o enseñar que el nuevo nacimiento es una reforma. Es un error pensar que el nuevo nacimiento es un ritual. Pero también, hermanos míos, es un error pensar o enseñar que el nuevo nacimiento es un asentimiento intelectual. Yo lo sé en la mente y yo lo acepto en mi mente, por lo tanto es mío. Un convencimiento meramente mental no es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, hermano mío, no es un asentimiento intelectual. Quiero llamarle su atención a los fariseos de aquel tiempo. Los fariseos asentían a la verdad intelectualmente. Ellos eran ortodoxos, pero no eran regenerados. Vaya conmigo a San Mateo 23, 28 y 33. Nos dice la palabra del Señor: así también vosotros por fuera, dice el Señor Jesús a estas gentes, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. San Mateo 23, 33. Serpientes, dice el Señor, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ellos mostraban algo por fuera. Ellos sabían lo que había de hacerse. Ellos lo entendían, pero no lo hacían. El Evangelio, hermanos míos, no es entender algo en la mente, saberlo en la mente. Es necesario que aquello que sabemos tenemos que hacer. Una cosa es saber y otra cosa es hacer. Yo sé que Jesucristo salva. Yo sé que Él es el Señor. Yo sé que creyendo en Él, poniendo mi fe en Él, tengo vida eterna. Yo lo sé en mi mente. Pero yo no tengo vida eterna hasta que paso del saber a experimentar, a recibir a Cristo, a creer en Él verdaderamente. Hermanos, para algunos el Evangelio es locura al intelecto. Primera de Corintios capítulo 1, verso 18 al 24. El apóstol Pablo, hablando a los corintios, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, dice el apóstol, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahora, quiero que entendamos que no es que la predicación es locura, pero para muchos de aquel entonces y para muchos aún de este día, la predicación del Evangelio es locura. Versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Algunos están pidiendo señales, para ellos lo importante eran señales, y para algunos lo importante era saber cosas. Pero nosotros, dice el apóstol, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios.
Hermano mío, qué interesante declaración nos da el apóstol Pablo. Para algunos la predicación era locura. No lo entendían. No encajaba en sus conocimientos, no podían comprenderlo. No había razón para ellos, no lo entendían. Y es que no querían entenderlo. Pero para algunos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, para aquellos que oían y creían, y para aquellos que oyen y creen también el día de hoy en el Evangelio. Ahora bien, hermanos, hemos hablado bastante acerca del nuevo nacimiento, de la regeneración. Quiero decirle que el nuevo nacimiento, la regeneración, trae resultados. Hay resultados al nacer de nuevo. En primer lugar, como resultado del nuevo nacimiento, la persona que cree en Cristo Jesús, como ya dijimos, es hecho nueva criatura. Esto lo hemos dicho ya en los programas anteriores. No solamente una vida cambiada, sino nueva criatura. Como ya leíamos en Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Como resultado del nuevo nacimiento, la persona que cree en Jesucristo también ha llegado a tener una nueva posición, una nueva relación con Dios. Ahora tenemos una vida que agrada a Dios. Ahora somos hijos de Dios, mediante la fe en Cristo. Pero también como resultado del nuevo nacimiento, la persona que cree en Cristo Jesús tiene una victoria segura sobre el mundo. Por eso, Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 4 nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, dice el apóstol. Como resultado del nuevo nacimiento, hermanos míos, la persona que cree en Cristo tiene una actitud diferente también hacia el pecado. Ahora que ha nacido de nuevo, ahora tiene una actitud muy diferente en cuanto al pecado a la que tenía antes. Ahora, todas estas cosas son resultado del nuevo nacimiento. Y hay muchas cosas. Le animo a que estudie la palabra de Dios por su cuenta. Por hoy nuestro tiempo se ha terminado. Hasta pronto y Dios le bendiga ricamente. Amable oyente, estando conscientes de que nos encontramos viviendo en un tiempo de gran apostasía y rechazo a la bendita palabra de Dios, como ministerio tenemos el objetivo de no solo predicar el Evangelio, sino también el de ser utilizados por nuestro Salvador para establecer nuevas congregaciones con sana doctrina en América Latina. Le invitamos a que se nos una en esta ardua pero necesaria tarea. Puede participar con nosotros orando fielmente cada día para que Dios nos fortalezca y provea para cada una de las necesidades del ministerio. También puede apoyarnos con su generoso aporte económico. Para esto, por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico p.radio@ministeriomlm.org. Si necesita más información, visite nuestra página web en la siguiente dirección: www.ministeriomlm.org.